viaje del investigador se tituló así: La epistemología y complejidad en la educación contemporánea. Una síntesis metateórica de 18 perspectivas académicas. 18. Cada una de las que ustedes han ido presentando. A ver, ¿de qué manera lo podemos ir presentando acá? Tenemos tres perspectivas y eran ese reconocimiento de la modernidad, la posmodernidad y por supuesto esa perspectiva del pensamiento complejo. Ustedes han presentado diversas posturas, bien sea fenómenos abordados desde más que todo el ámbito desde lo empírico, partiendo de obviamente ese reconocimiento del fenómeno cuando iniciamos a nivel de maestría y ya incluso dándole esa postura compleja, esa perspectiva de relacionar cada uno de los aportes filosóficos para llevarlo a esa perspectiva entre la relación de modernidad y posmodernidad. Esa perspectiva de pensamiento complejo que también nos los ha presentado más que todo Edgar Morin, ¿sí? En esta presentación están presentes cada uno de los aportes desde sus fenómenos de estudio. Aquí tenemos, por ejemplo, el reconocimiento de la modernidad desde la razón y el orden, ubicado en el paradigma positivista donde se ubican incluso autores como Comte. La postura viene siendo esa perspectiva entre el sujeto investigador y el objeto observado, con el enfoque centrado en la normalización estadística, lo atípico como una desviación. Ahora, tenemos lo que es la posmodernidad, que reconoce lo que es la subjetividad y la pluralidad. Reconoce más al sujeto, deja de lado lo que es la postura netamente empirista y esa perspectiva de la intersubjetividad se enmarca como uno de los aspectos principales, donde el investigador es ese sujeto inmerso, donde se toman en cuenta los significados, los sentires, y obviamente esa perspectiva que ha tenido cada uno de los sujetos partícipes dentro de un fenómeno de estudio. Y se ubica más que todo como un paradigma desde lo interpretativo. No hay una narrativa única, sino que se toman incluso diversas perspectivas, diversos puntos de vista, en donde cada uno es válido, no hay una verdad absoluta, ¿sí? Y obviamente cada una de las concepciones que se toman en cuenta acá son interpretadas como una realidad vivida desde el punto de vista y la experiencia de cada uno de los sujetos. Y está la perspectiva del pensamiento complejo, también como el paradigma del posmodernismo, que Ballesta, que es uno de sus compañeros, toma en cuenta lo que es la terminología de lo reconstructivo. Y aquí se incorpora lo que es la integración del rigor metodológico, la sensibilidad, la reflexividad y también lo que es esa incorporación de lo subjetivo, lo intersubjetivo. Se navega incluso se toma en cuenta la postura de la modernidad líquida. ¿Quién habla de modernidad líquida? Quien nos habla de modernidad líquida es Sigmund Bauman, quien habla también de modernidad gaseosa y nos habla de modernidad sólida. Él comienza hablando de la modernidad sólida y la modernidad líquida viene siendo a cada uno de estos aspectos cambiantes en la sociedad. Y hoy día se incorpora la modernidad gaseosa, que incluso lo podemos contrastar o relacionar con lo que es el impacto de la inteligencia artificial en lo que es la sociedad, algo que está incorporándose el día de hoy, el día de mañana es totalmente cambiante. De esa manera se toma en cuenta o se reconoce esa modernidad líquida, modernidad gaseosa de Sigmund Bauman. La incertidumbre como constante, un aspecto bastante importante tomar en cuenta acá, y lo propone Edgar Morin también en lo del bucle tetralógico, la teoría del caos con Edward Lorenz, esta postura de que absolutamente cualquier cambio que pueda ocurrir en la sociedad de una manera diminuta puede ocasionar un maremoto en otra parte del mundo. Esta teoría, que es la teoría del caos, totalmente válida, el efecto mariposa, es algo que está ocurriendo en estos momentos en la sociedad y es por eso que se toma en cuenta acá en lo que es la relación entre modernidad y posmodernidad en entornos totalmente cambiantes, la relación con la modernidad líquida, la relación con la incertidumbre, el caos y esa perspectiva que se debe no dejar de lado, sino que más bien prestarle mucha atención, y es que absolutamente todo es cambiante en el ahora. Hay un autor que habla, filósofo, que habla sobre que lo único constante es el cambio. Heráclito de Éfeso, el oscuro, él nos sostiene sobre esta postura de que lo único constante es el cambio. Y así también acá se presenta como que la incertidumbre también es una constante. Siendo así,
Avanzamos entonces dentro de los aspectos de lo que es el viaje del investigador, la postura también de los fundamentos del saber, de lo universal a lo particular. Entre los aportes que ustedes han dado en los ensayos que he podido leer y se hace esta síntesis, esta integración de cada una de sus perspectivas, está el modo en cómo se concibe el conocimiento, ¿sí? Y es esa perspectiva de la nociología centrado también en la validez que se tiene del método y el rigor científico, y es las teorías que sustentan cada uno de sus fenómenos. Tenemos los aportes de Triana y Fajardo, que se centran más que todo en las perspectivas de Kant y Descartes, en esa visión desde los clásicos, en esa visión más objetiva. Y tenemos la postura de Martínez, que se centra en el acto como producto, desde la postura del saber espontáneo, científico y filosófico. Esto en sí nos permite reconocer una visión, y es ese conocimiento científico educativo que no queda de lado. Ballestas aporta la profundidad y secuencia necesaria para aterrizar esa visión universal en la ciencia. Y a su vez, absolutamente todo se va a conformar con ese mapeo del universo que permite calibrar el instrumento, que permite reconocer de qué manera yo voy a abordar ese fenómeno. Yo este fenómeno necesito reconocer la importancia de cuáles son los aspectos centrales desde el objetivo, lo subjetivo, y exactamente en qué me voy a enfocar dentro de ese estudio para poder desarrollar o profundizar sobre mi perspectiva, sobre mi visión, sobre mi intención investigativa, ¿sí? Entonces son los primeros aspectos, la nociología y la epistemología presentes como una triada esencial que me permite ir de lo universal a lo particular, no dejando de lado la importancia del objeto también. Si bien es cierto, se reconoce dentro de sus aportes que hay una aventura incierta. Cada uno de ellos permite reconocerla por la necesidad de crear o de ir hacia la base de lo que nos sustenta la teoría en cada uno de nuestros fenómenos. Hay una perspectiva positivista como hay una perspectiva que va hacia esa comprensión dialógica en la que yo busco conversar o tomar en cuenta los aportes de todos mis sujetos. Pasamos incluso desde superar esa visión netamente objetiva de solo medir para determinar el porcentaje esencial de un fenómeno de estudio. Superamos ese positivismo, abandonamos esa ilusión de leyes mecánicas y nos centramos más que todo hacia la perspectiva de qué nos ofrece la educación. Esto desde la postura de Fajardo. Vamos entonces centrándonos, evolucionando hacia una humildad epistemológica, reconociendo que el investigador no es un observador neutral, no está allí solo por observar, sino que también es partícipe dentro del proceso y es un constructor que está inmerso en el fenómeno de estudio. Y seguimos creciendo hacia esa flexibilidad metodológica, donde navegamos entre planos integrando lo que son los datos estadísticos, porque si bien es cierto, la parte estadística es esencial para sustentar absolutamente lo que está ocurriendo en mi entorno, bien sea desde el abordaje macro de un fenómeno de estudio, que es lo macro, cómo se representa el fenómeno, por ejemplo, desde el punto de vista estadístico, desde las organizaciones como la ONU, la UNESCO, como la UNICEF, cuáles son los estudios que se han desarrollado en función a diversos fenómenos de estudio, y que esa parte empírica y estadística me permite corroborar la necesidad, incluso cuáles son las principales problemáticas que están allí presentes. La estadística no se va a quedar de lado, por ende, no se queda de lado, sino que se integra y se relaciona con esas narrativas profundas. Y esa es parte de lo que se quiere desarrollar en la metateoría, que ustedes no solo dejen de lado la parte de, no vayan a sectorizar o vamos a parcelar el conocimiento, sino que lo vamos a integrar y vamos a hacer de ello una base totalmente sólida para sustentar mi fenómeno de estudio. Pasar entonces a esa conexión clásico-local, que es vincular el pensamiento filosófico, todos los aportes que nos permitan a nosotros reconocer desde la profundidad del saber la materialidad del territorio y el aula, que es incluso el reconocimiento de todo el contexto desde lo macro, meso y micro, exactamente donde me ubico, porque si hay algo que tenemos que tomar en cuenta acá es reconocer el rol que tenemos como investigador, la intención investigativa, hacia dónde vamos, y también reconocer el contexto en donde se aplica, que son tres aspectos esenciales que yo lo denomino como RIC: rol, intención y contexto. Y de allí pasamos a lo que es esa comprensión dialógica, que en la ciencia de la educación, investigar se considera ese acto de libertad sin punto final absoluto,
porque si bien es cierto, usted va a generar un producto investigativo, este producto investigativo no se va a quedar allí como una verdad absoluta, como exactamente esa teoría que solo emerge y que no va a tener una proyección. No, usted a través de su aporte teórico invita a otros a que den continuidad, a refutar, a contrastar, a sustentar, incluso a dar continuidad a su proceso investigativo, y por ende no se considera un punto final absoluto. Una transformación simultánea del sujeto, el objeto y el contexto de lo que está presente dentro de lo que es esa comprensión dialógica. Eso es lo que se refiere a esa aventura incierta del investigador. Y aquí es donde se reconoce esa vigilancia epistémica de Morin, en donde entra en relación el orden, el desorden y el objeto y el sujeto como esa relación permanente donde la autocrítica es esencial. ¿Para qué? Para poder romper, para poder dejar de lado esas cegueras paradigmáticas, esas cegueras que nos indican a nosotros que solo debemos reconocer un fenómeno desde un solo punto de vista, bien sea desde la medición o desde lo interpretativo, o cerrado e incluso al reconocer que este entorno, que este fenómeno tiene que virarse desde diversas perspectivas para poder comprender exactamente cuál es la necesidad y de qué manera yo pudiese dar respuesta a un fenómeno de estudio. Siendo así, se presentan tres aspectos esenciales en esa clave de la brújula que nos presenta acá esa vigilancia epistémica. Cuestionar la neutralidad, evitar el mecanicismo y generar esa humildad que debe tener todo investigador para producir ciencia responsable, creativa y consciente de los límites que tiene el propio saber. En esta lámina yo me quiero detener y quisiera interactuar con ustedes. Quisiera que me dijeran desde su perspectiva, desde la relación que han tenido y el desarrollo que han tenido en en su primer ensayo y los que han entregado el segundo, de qué manera se ubicaron en esta brújula, desde el objeto y el sujeto, cómo ustedes reconocen estos tres aspectos clave, como cuestionar la neutralidad, evitar el mecanismo y generar la humildad. Me gustaría escucharlo con la señal de costumbre, levantando la mano, por favor. A ver, ¿con quién iniciamos? Estimado David. Buenas noches, espero que todos estén bien. Por aquí con muchísimo frío, pero yo quisiera hablar algo acerca de la neutralidad. Siempre tuve esa duda porque evidentemente o efectivamente cuando se aborda un tema, cualquier tema en particular, y tú tienes una idea del tema, cada vez que leemos un nuevo autor, o cada vez que conseguimos una nueva perspectiva, ampliamos el saber. Y ese saber, esa ampliación del saber modifica nuestra postura, aunque nosotros no queramos reconocerlo, modifica nuestra postura. Por lo tanto, la neutralidad no existe como tal. Cualquiera puede decir, no, es que yo estoy intentando ser neutro. Realmente no lo es, porque cada vez que se amplía más el conocimiento, nuestro cerebro funciona de una manera tan perfecta que busca el equilibrio. De modo que lo que aprendiste no puedes excluirlo de la apreciación a la que te estás confrontando. Automáticamente lo incluyes y modifica. Y cuando modificas ya no eres el mismo. Mi abuelita me decía, en aquellos tiempos de muchacho,
me decía, mire, si usted viene con un chisme, mejor no lo diga, porque yo voy a perder lo que la ubicación en que tengo a esa persona. Entonces es mejor que yo no me entere de nada. Y a partir de esa resonancia, de esa caja que quedó allí en el tiempo, cuando yo conseguí que hablaban de la neutralidad, yo decía, no, es que no es cierto. No es cierto porque mi abuelita tenía razón. Cuando escuchamos algo malo de alguien, automáticamente cambia nuestra apreciación. Así no lo querramos hacer. Idénticamente ocurre en nuestras posiciones. O sea tal cual como lo explica allí, ontológica o axiológica. La modifica. Y cuando lo modifica ya no podemos volver a intentar ser neutros. Y en cuanto a la mecanización, bueno, eso ha sido un reto eterno. Eso ha sido un reto eterno. Yo, de verdad, nunca quise compararme con nada, pero cada uno de nosotros nos compararon era como que nos trazaban una línea y tenemos que llegar allí, sin importar realmente cuáles eran tus dificultades o en qué estabas o si pensabas diferente, no. La única manera de poder ser evaluado era que llegaras a ese punto. Si no lo alcanzabas, entonces tus competencias por allí no marcaban. Pero hubo algo que en el tiempo a mí modificó esa apreciación. Y fue una vez que escuché al doctor Caldera, que en paz descanse. Este hombre, una vez explicando, porque le preguntaron directamente, ustedes saben que él introdujo una palabra en el diccionario de la Real Académica, de la Real Sociedad, que eso no lo hace cualquiera. Y él dijo que él no siempre fue brillante. Él no siempre fue brillante. Él dijo que a él le costó muchísimo la matemática y que falló una y otra y otra y otra vez y falló tantas veces que al final, por repetición, pudo lograr avanzar en la matemática. Pero eso ante una eminencia como ese hombre, si él mismo no lo dice, nadie lo cree. Entonces eso de mecanización, eso no es cuestionable, pues. No, eso tenemos que cuestionarlo. Y en cuanto a producir ciencia que sea responsable, creativa y consciente de los límites del propio saber, bueno, eso es hoy con este aumento desorbitado de la tecnología, tenemos que agarrarnos bien duro para poder filtrar lo que realmente es creatividad, y una creatividad consciente del propio saber, porque no hay una gran dificultad, y para poder detectarla y ayudar a corregirla en este tiempo nos va a costar no solo lectura, sino tiempo. Bueno, yo estaba conversando, creo que con usted, profesora, y justamente le comentaba que con esa facilidad con la que usted despliega y separa en un contexto todas las cosas, yo le dije, me va a costar muchísimo. Y usted me dijo, no, realmente yo sé que usted lo va a lograr. Y yo creo que adentrarse en esta forma de observar para poder detallar claramente en dónde están los cambios es lo que necesitamos hacer. Es lo que te quería compartir, compañero. Gracias, estimado David. Y sí, es un aspecto bastante importante reconocer, porque, por ejemplo,
esa perspectiva que tú mencionas sobre la neutralidad es algo que aun cuando debemos asumir esa posición de que las realidades que se abordan son distintas y que sí, necesitamos reconocer que de una manera u otra nos vemos tentados a pensar distintos en función a un fenómeno, cuando ya tenemos una mirada nueva o un conocimiento nuevo, el problema está que al escribir la persona pueda estar segura o no de cuestionarse o vamos a decir de ampliar esa necesidad de generar nuevos saberes o nuevas perspectivas sobre algo y resulta que la mantiene. Entonces, por eso que dice, cuestionamos la neutralidad, asumir que la posición ontológica y axiológica moldea cada observación, pero una cosa es observarla y otra cosa es plasmarla, escribirla, transmitirla, y ahí es donde existe una gran brecha entre lo que yo pudiese observar, entre lo que yo hoy día puedo comprender y observo, pero cómo lo plasmo, cómo lo escribo, cómo lo transmito, de qué me puedo valer para que el tercero me comprenda, porque esa es otra visión. Yo los leo y les he escrito algunas dentro de, obviamente en el marco del respeto, les coloco, se sugiere tal apreciación, porque obviamente no puedo evaluarles desde el punto de vista como tesis, pero sí invitarlos a profundizar un poco más sobre algunos aspectos. Eso fue muy individual. Pero sí hay que cuestionar esa neutralidad, porque no puedo partir, hay muchos que tenemos esa habilidad de que sí, voy a reconocer que existen cambios, voy a plasmarlo, voy a escribirlo. Y lo que yo escribo hoy, o ese primer ensayo que ustedes entregaron, en el tercero, cuando lo unifiquen, estoy 100% segura de que hay cosas que van a cambiar, de que hay relaciones entre párrafos que se van a modificar. No necesariamente se van a mantener tal cual, porque no tiene sentido que yo agarre las 5 páginas del primer ensayo, las 5 del segundo, y solo agregue las 5 del tercero sin establecer esa relación o ese hilo o que me permita a mí generar una episteme. Entonces allí es donde está el punto, y es que cuestionar la neutralidad es uno de los grandes retos que tenemos acá en el doctorado y más en metateoría. Metateoría no es algo nada más que depende de un doctorado en educación. La metateoría está presente en cualquier doctorado, en cualquiera. Un doctorado que no aplique metateoría en la generación de su producto académico y que este producto académico no se centre en esa profundidad del saber, de cuestionar la neutralidad, de evitar el mecanismo y de generar humildad, pues obviamente va a estar lejos de lo que es generar un nuevo saber, una nueva teoría, de en realidad considerarse tesis doctoral. Y eso es parte esencial de lo que me quedo de lo que tú también me aportas. Gracias, estimado David. Vamos con Ronald. Bienvenido, Ronald. Buenas noches, doctor y compañeros. Bueno, profe, inicio por las actividades, aprovechando que usted estaba comentando sobre las actividades. No sé si ya pudo tener la oportunidad de leer mi segunda actividad. La primera sí entregué un ensayo, pero para la segunda actividad no entendí muy bien la intencionalidad de la actividad y por eso opté por subir en el documento más bien un adelanto del artículo que se debe presentar. Entonces incluí la parte de la metodología para el artículo, toda la primera parte y la parte de la metodología. Y en ese documento pues yo trato de expresar una crítica al sistema educativo colombiano en general. Desde el punto de vista ontológico se puede ver reflejada una crítica a la realidad como tal, porque la discusión que hago es que no podemos ver la realidad como algo homogéneo, como la educación no la podemos homogeneizar, y esa es una crítica a la neutralidad desde el punto de vista ontológico, no ver todo desde el punto de vista homogéneo. Y esta discusión la hago porque, bueno, con el cuento de la estandarización, que en cierto modo a veces se hace necesario, en las comunidades étnicamente diferenciables hemos llevado a tal punto la estandarización que queremos evaluar las comunidades étnicamente diferenciables como
a las poblaciones mayoritarias. Queremos enseñar en las comunidades étnicamente diferenciables, como es la comunidad wayuu, igual que en las comunidades mayoritarias. ¿A qué me refiero? A que no tenemos en cuenta que ellos tienen una cosmovisión diferente, una cosmogonía diferente, y esto genera un choque entre el saber propio de la cultura con el conocimiento occidental, que es el que trabajamos nosotros normalmente. Entonces allí se ve reflejada totalmente esa crítica a la neutralidad desde el punto de vista ontológico. Y lo otro, que si revisamos el trabajo desde el punto de vista axiológico, debemos contemplar que el autor, el investigador, se para desde una perspectiva, desde unos valores, porque no somos ajenos, no somos entes que nos sentimos, y pues en la mera crítica se va a ver reflejado, digamos, desde un punto de vista impersonal, como está escrito el documento, que yo reflejo un total desacuerdo en la homogenización debido a que eso estropea los conocimientos ancestrales y le está diciendo al estudiante wayuu prácticamente: tu conocimiento ancestral no sirve, aquí no cuenta, porque entre otras cosas ni siquiera tenemos en cuenta o se le enseñan, digamos, asignaturas relacionadas con su contexto, como son las etnociencias. No se les enseña, digamos, la matemática desde su sistema numérico, que tampoco es decimal, sino que es de base 20, que no tenemos en cuenta que ellos ya son bilingües y la Constitución colombiana lo que promueve es el bilingüismo, y entonces vamos y les enseñamos inglés cuando no se debería, sino que a ellos se les debe de enseñar es Alihunaiki, que sería en este caso el español, para que ellos perfeccionen y puedan tener, digamos, un diálogo de saberes entre su conocimiento ancestral y el conocimiento occidental. Ahora, desde el punto de vista, por acá me dice evitar el mecanicismo. Eso de evitar el mecanicismo se refiere a entender que los procesos sociales, que la realidad social no es fácil de entender. Se refiere a que la construcción del conocimiento no es algo lineal, y entonces vuelvo a lo mismo. Volver a hablar de eso es referirse a que debemos de entender la realidad desde un punto de vista amplio, desde entender que la realidad es más compleja de lo que parece y que por lo tanto no la podemos homogeneizar. Y lo último, que esto de generar humildad se refiere a que la ciencia sea consistente, que si se hace ciencia, esa ciencia, digamos, cumpla con un proceso, se haya realizado un debido, digamos, se haya utilizado un debido método para que sea verídica. Entonces eso lo podemos ver allí en el documento, o es lo que estoy intentando reflejar. Me parece excelente, Ronald. Yo había recibido tu mensaje y no te digo que te voy a decir no lo hagas de esa manera, porque hacerlo así te permite incluso a ti tener esa coherencia, aplicar incluso esa coherencia metodológica e irle reconociendo la importancia que puedas de lo que estás plasmando, que en esta oportunidad tiene más sentido desde lo que es el paradigma interpretativo, e incluso es un reto, incluso mayor del que te estás proponiendo, y avanzarlo, obviamente no te iba a quitar ni te iba a decir que te detuvieras en hacerlo. A mí me parece bastante bien. Yo coloqué dentro de los aportes que tú has tenido en tu primer ensayo acá, incluso en esta presentación, y hay un aspecto y hay teóricos que permiten abordar lo que son las representaciones sociales. Y en estas representaciones sociales está también el reconocimiento de la cultura, y muy bien, yéndote por este fenómeno de estudio, puedes tener a Moscovici como uno de tus principales, incluso teóricos, porque él te va a permitir a ti que no reconocer nada más concepciones, sino que es de la manera en como ellos reconocen cada uno su realidad. Y el contraste que está en esa inmersión o esa falta de adaptación curricular hacia la parte etnoeducativa, hacia las necesidades que se tienen
dentro de este contexto que tú abordas, muy bien lo puedes ir abordando. Hay también autores que te voy a compartir, más que todo tienen que ver con ese sustento educativo, pero también cultural. Y va a ser muy rica esa investigación porque vas a permitir incluso no solo abordar la parte educativa, sino que es un llamado y es incluso una perspectiva totalmente relacionada incluso con la perspectiva de Morín con el bucle tetralógico, donde absolutamente lo que es el caos, el orden, el desorden, la organización son necesarios para lo que es el reconocimiento de esas adaptaciones curriculares. O sea, tienes diversas aristas que puedes incorporar allí. Estimado David. Sí, profe, yo quería hacerle estoy escuchando con atención y me parece que me trasladé a la colonia. Yo le voy a preguntar a Ronald si a esta comunidad le han preguntado si eso es, qué es lo que ellos quieren. No sé si pasarlo a llevar imponiendo un conocimiento que es propio de nuestra cultura, pero no es la de ellos. No sé si preguntarles cómo quieren desarrollarse o cómo quieren concebir las cosas e irlos llevando paulatinamente a desarrollar lo que ellos saben, no a introducirles lo que nosotros sabemos. Ahí hay una dicotomía tremenda. Imagínense que no quisieran lo que le están ofreciendo y ellos no saben cómo expresarse, porque honestamente esa cuestión de la neutralidad, cuando ellos comiencen a tener ese nuevo conocimiento que no tenían, no solo va a cuestionar el de ellos, sino que lo van a perder. Se va a ir desdibujando porque su realidad cambia. De hecho, que yo no he visto ninguno, no he visto, bueno, sí los hay, pero no he visto muchos que hayan, por ejemplo, en mi país, bueno, allí en Venezuela, cuando se va por lo menos alguien del sur, que pertenece a las comunidades indígenas, y va a los centros poblados, después no quiere volver a su centro. Y si vuelve, tampoco lo quieren recibir porque ya piensa diferente, porque ya actúa diferente. O sea, hay allí algo que hay que profundizar, porque realmente afianzarles primero su cultura antes de introducirlos en un nuevo saber. Bueno, eso es lo que yo creo que debería ser. Sin embargo, tú, Ronald, manejas mucho mejor ese tema. ¿Me podrías aclarar esta visión? Sí, David, es que allí es bastante complejo la situación porque es que ellos sí se manifestaron ya, inclusive en 2014, bueno, desde antes, desde por allá de 2010, con el gobierno colombiano iniciaron procesos para la elaboración de un proyecto educativo guayú, un proyecto etnoeducativo. Ese proyecto etnoeducativo surgió en el 2014, llamado el ANACUAIPA, Proyecto Etnoeducativo Guayú, para la nación guayú, pero la problemática es bastante grande porque la falta de docentes etnoeducadores ha hecho que los que vayamos a enseñar no seamos etnoeducadores y por lo tanto no entendamos el contexto de la comunidad guayú. Y no solo con los guayú, ha pasado con la arhuaca, por ejemplo, los cogi. Y la problemática
es tan grande que ellos terminan, ese proyecto etnoeducativo ha terminado no implementándose, no se está implementando en estos momentos, no se manejan los tiempos, digamos que ellos manejan, porque a veces para las épocas de octubre ellos salen a los procesos de, digamos, de comercialización de la cereza, la jaipa. Para esa época hay mucha cereza, entonces ellos salen a vender y los niños dejan de ir a la escuela. Eso no se está teniendo en cuenta actualmente. Hay una flexibilidad, pero no es la que contempla el proyecto educativo. Entonces, esa es la crítica que yo trato de hacer en el artículo y mostrar que a pesar de que burocráticamente hay algo establecido, no se está aplicando, pero no se está aplicando porque hacen falta no educadores, hacen falta universidades indígenas, que en Colombia solamente había una, por el momento está en construcción una. Entonces, todo eso lo que ha hecho ha sido permear estas comunidades y que empiecen a perder sus conocimientos ancestrales, porque ya los grandes sabedores guayús no los hay como antes. El último que pude ver cuando estaba en La Guajira tenía alrededor de 80 años, que era un gran sabedor guayú, pero ya de esa misma característica no lo había, porque es que la cultura es cambiante. Y como la cultura es cambiante, ellos también se van permeando de todo lo que llevamos nosotros con todo este conocimiento occidental. Y bueno, en cierto modo creo que es algo que producen a veces los gobiernos a propósito, porque es lo que llamaba Eduardo Galeano civilizarlos. Civilizarlos es hacer perder conocimiento ancestral, es hacer perder cultura originaria. Que es el punto es central de lo que es el fenómeno que aborda Ronald, y que es necesario que este artículo que tú vas a comenzar a tener ahora, Ronald, no se quede nada más como parte de una actividad que se te solicite, sino que también ya comiences a elevar esa voz a través de revistas indexadas. Bien te puedo ayudar a ubicar una si no tienes, para que envíes ese artículo y bueno, ya comiences a publicar incluso parte de esos hallazgos que vas teniendo desde la literatura. Y ya posteriormente, cuando tengas su momento, aplicar lo que es esa perspectiva a lo que se refiere esa perspectiva del proceso recursivo. Cuando nos referimos a la evitar el mecanismo, aplicar métodos mixtos y la autoecoorganización en un proceso recursivo no lineal, quiere decir que cuando yo voy a profundizar y a ahondar y a recoger toda la información en función a las técnicas que considere adecuadas para aplicar lo que es la indagación de mi proceso investigativo, no permita o no reconozca, o vamos a decirlo así, que esto va a centrarse solo en un punto o en un momento determinado. La investigación, la información y ese proceso que nosotros tenemos en el proceso doctoral investigativo no es netamente, vamos a decirlo, en un momento puntual. Esto se puede hacer recursivo hasta que se sature la información. Cuando ya mi informante clave, yo considere que esa información que pudiese obtener de él ya está saturada, en ese momento es que termina la información que pude haber recaudado de ese informante clave. Eso no quiere decir que la investigación llegue hasta allí. Por eso es que se considera que no es lineal y que es recursivo, e incluso yo pudiese aplicar a la misma persona otra vez una entrevista u una observación del fenómeno de estudio en tiempos distintos, de manera constante, para poder tener una apreciación un poco más amplia de cómo se desarrolla ese fenómeno, más que todo en este tipo de temáticas o de intenciones investigativas como la que tiene Ronald, donde no solo es enfocarse en la percepción o las concepciones de un compendio de sujetos, desde lo que es reconocer la intersubjetividad, la manera en cómo ellos, sino que es más etnográfico, ¿sí? Es incluso etnometodológico. Ahí está la etnometodología, que nos permite incluso no nada más saber la cultura, sino también las prácticas sociales que se desarrollan dentro de este entorno, y como está incluida en la parte educativa, entonces se
puede aplicar incluso este método desde lo que es el paradigma interpretativo. Esa perspectiva de aplicar en un solo momento determinado, por ejemplo, una encuesta, recogí los datos, lo procesé y tuve una medición, eso no se va a dar en lo que es una investigación a nivel doctoral. Aquí es recursivo, no es lineal, se puede aplicar constantemente hasta que la información sea saturada, y eso va a depender de cada informante clave, de la riqueza que tenga cada uno de ellos, y es el punto aquí. Vamos a continuar. ¿Alguien más quiere comentar algo? Vamos a continuar. Por acá tenemos también lo que es una perspectiva desde sus aportes de lo que es atravesar la caja negra desde lo que es la inteligencia artificial, que es uno de los aspectos que habíamos reconocido. Hay unos aspectos puntuales acá. Reconocer que hay datos y estructuras. Estos datos están en toda la información que tenemos en la web. ¿Sí? Esta toda información en la web nos permite incluso tener del otro lado la soberanía digital. ¿Por qué se aborda acá? Y es que dentro de los fenómenos de estudio que ustedes tienen y que ustedes han presentado, están los aportes de Torres Jaime, que está aquí presente, y de Burgos, ¿verdad? Que es Sami. Torres toma en cuenta lo que es el riesgo de la dependencia cognitiva y la disminución del esfuerzo mental en función a lo que es la tecnología, y Burgos reconoce la necesidad de un paradigma pragmático para abordar esa multicausalidad sin aceptar la IA como verdad absoluta, por supuesto que no. Y este punto a mí o sea, me permito comentarles que incluso yo había hablado con David, que tuve la participación a través de la FILNEL representando a la UPEL con lo que es la ponencia de la metaconexión digital. Se presentó como arquitectos del saber. En esta oportunidad, reconocer la importancia de la metaconexión digital. Hay autores que hablan de lo que es metaconexión, que es reconocer de qué manera estamos pensando sobre algo, hacernos preguntas de cómo estamos pensando o de qué manera estamos procesando la información sobre algo. Y esto nos permite a nosotros tener o hacer una introspección de qué manera yo estoy desarrollando, por ejemplo, un estudio, un conocimiento, bien sea de qué manera estoy abordando un fenómeno de investigación, si lo estoy haciendo de la manera adecuada o no, de qué manera mi conocimiento se está generando. Eso es metacognición, ¿sí? Que es ver a través de lo que es ese retrovisor del saber, de qué manera yo estoy haciendo las cosas para generar un nuevo saber. Pero dentro de lo que es la incorporación de la inteligencia artificial, la incorporación de la tecnología, esta evolución que tenemos en la sociedad, que no se va a detener, que aun cuando hay personas, y hay muchas personas que están desde el punto del rechazo hacia lo que es la incorporación de la tecnología en la educación, esto es totalmente algo que no se va a detener, que va en una evolución constante y que día a día tiene nuevas aristas. Billones y billones de parámetros por segundo se están procesando en este momento con lo que es la incorporación de la inteligencia artificial, y hay un aspecto esencial que es que no podemos delegar absolutamente todo a la IA. Entonces, ¿de qué manera yo puedo reconocer la importancia del pensamiento crítico, la importancia de lo que es la creatividad, la importancia de lo que es generar el cuestionamiento de esa perspectiva socrática, de esa perspectiva mayéutica el cuestionamiento constante sobre un fenómeno de estudio para yo, obviamente, cuestionar esa realidad, lo que observo y lo que estoy viendo? Esa es la necesidad de la metaconexión digital. Y aquí yo se los coloco como una soberanía digital, porque es parte de tu saber, lo que tú defiendes y lo que tú tienes que reconocer que no se puede perder con la incorporación de la IA. Entonces hay un aspecto esencial que es el homo ethicus. Yo planteo el homo connectivismus, pero el homo ético, que tiene esa perspectiva desde la ética, reconoce al investigador desde el rol de la ética para protegerse contra la manipulación algorítmica y aplicar la vigilancia epistémica sobre absolutamente todo lo que lee, todo lo que observa, toda aquella información a la que tiene acceso. Entonces, hay un aspecto esencial aquí que yo no quería irme de la clase antes de yo presentarles, aunque sé que muchos de ustedes ya deben estar trabajando con eso, que son dos páginas esenciales, que es Research Rabbit y Connect Paper, para poder hacer uso de lo que son las bondades de la inteligencia artificial aplicada a la investigación de una manera adecuada y que me permita a mí sustentar mis hallazgos o sustentar la información a través de estos ensayos que yo voy a presentar, este ensayo final, e incorporar lo que son revistas reales, porque ¿qué está pasando ahorita? Por ejemplo,
se presentan artículos, se presentan infinidad de información, este tipo de datos que terminan portando prejuicios, portando incluso información que viene incluso a modificar en realidad el conocimiento de muchas personas que no aplican esa metacognición digital, y esta necesidad de reconocer lo que es real y lo que no lo es, parte de esto, de aprender a hacer uso de esa soberanía digital. ¿Qué vamos a hacer aquí? Por ejemplo, reconocer la importancia de investigaciones que sí se han realizado, investigaciones que sí han sido publicadas, investigaciones que sí tienen aportes y avales netamente científicos, publicadas en revistas con indexaciones en Scopus y todo, bien sea Cielo, Dialnet, todo este tipo de filtros necesarios en la academia. Entonces, atravesar la caja negra de la IA es una invitación para que nosotros tomemos en cuenta los aportes que tenemos en absolutamente toda la web, las bondades que tenemos de la tecnología, pero reconociendo lo que en realidad sí va a ser, ha sido reconocido a través de, obviamente, revisores de pares, lo que es los dobles ciegos de estas revistas publicadas, pero en páginas y herramientas que sí manejan la IA, porque nos permiten filtrar y reconocer a nivel internacional, a nivel mundial, por ejemplo, a través de una categoría, las últimas publicaciones que se tienen. Y el Cone Paper, Research Rabbit son uno de los consensos, también es muy buena, que ustedes pueden utilizar. Entonces, este tipo de herramientas no son herramientas que nos van a hacer absolutamente nada, simplemente nos van a permitir encontrar información más exacta, más puntual, incluso artículos totalmente recientes, de alto impacto, y que nos va a permitir a nosotros sustentar incluso más la información. Podemos hacer lo que es una revisión sistemática, o incluso hacer una matriz en la que depuremos a través de 5 artículos relacionados, por ejemplo, en una misma categoría, bien sea, vamos a hacerlo desde cultura, 5 artículos de cultura, y reconocer cuáles son los teóricos que abordan esos 5, y ahí vamos teniendo lo que es un contraste, vamos a ir reconociendo de qué manera un artículo se sustenta en un autor y en otro, y ahí también nos va a permitir reconocer esa variedad de autores en función a una misma categoría. Es algo bastante amplio, pero es bastante importante también reconocer que esa soberanía digital tiene que estar presente dentro de lo que es el abordaje de la inteligencia artificial como una herramienta de apoyo, que no, yo de mi parte no la dejo de lado. Para mí es una gran herramienta, la uso, la aplico, enseño a aplicarla, es parte de lo que me caracteriza en la universidad, y les invito incluso a ustedes a hacerlo, pero con esa perspectiva del reconocimiento de lo que es el saber, el reconocimiento del autor, que es la ética, la hermenéutica, la heurística, la metacognición, y el ARGE, que es la esencia, por supuesto, que debe tener todo investigador. Ese es uno de los aspectos que se abordan acá. Y tenemos también una relación desde la praxis crítica y el fenómeno educativo. Aquí colocamos dos aspectos esenciales, que es la de Torres Jacome, que ella aborda la matemática, se centra en la enseñanza de las matemáticas en sexto grado, y su enfoque hace un cambio paradigmático, es la sustitución de la memoria mecánica por la interacción lúdica. Ella dice que la ludopedagogía convierte el error, tradicionalmente penalizado, en el principal vehículo de aprendizaje y construcción del conocimiento, lo que es algo que está sustentado en diversos autores, y que incluso ella puede hacerlo y sustentarlo desde la experiencia que han tenido estos estudiantes y los docentes también en el grado sexto, y sobre todo en la cátedra de matemáticas. Relacionado con esta temática de Torres está la de Cogollo, que está también acá presente, y quisiera escucharlos ustedes dos. Cogollo se centra en la crisis de la lectura y la escritura en quinto grado. Su cambio paradigmático se centra en dejar de verlo como una deficiencia individual del alumno, lo que es esa crisis de la lectura y la escritura, y en enfocarse en que este es un fenómeno epistemológico complejo mediante el estudio de casos interdisciplinarios, tomando en cuenta lo que son los aportes de la neurología, psicología y pedagogía. A ver, me gustaría escuchar a Cogollo y a Torres en función a esta postura que tienen, cómo lo presentan esta perspectiva del fenómeno educativo. A ver, los escucho.
todo, buenas noches, profesora, pues, buenas noches a todos. Bienvenida, estimada. Bueno, mi proyecto es el primero que usted leyó, del cual redunda en una enseñanza distinta de las matemáticas en el grado sexto. Bueno, ¿por qué en el grado sexto? Porque son las semillitas, el retoñito que recibimos con una cantidad de conocimiento desde la primaria, pero que nos llegan como muy ansiosos, y en ellos yo quiero hacer, pues siempre es mi inspiración como matemática, que la matemática sea fácil, no verla como desde un camino como antes, como el coco. Yo pienso que eso ha cambiado mucho y lo veo, lo siento por los muchachos que ya llevo en 11. Ya la matemática no es el coco, sino es algo que sea algo lúdico, que sea algo rico, que sea algo refrescante, y que además veamos la importancia de todo lo que nos sirve la matemática, todo lo que nos podemos aprender de ella, de los números, la cantidad de números. En este momento estoy implementando lo que es dividir las matemáticas en lo que siempre ha sido, pero la dividí en los tres, en aritmética, estadística y geometría. Entonces yo aplico, una semana veo aritmética, la siguiente semana veo geometría y la siguiente semana veo estadística. Eh, Trato de que sean momentos lúdicos, de que sean, pero no perder el contexto, no perder el concepto. Por ejemplo, en la estadística doy mucho el uso del transportador, o sea, y lo otro es que quiero que la matemática se viva. ¿Para qué sirve? Actualmente, si vamos a una peluquería, el champú lo pesan, la crema que nos echan la pesan. O sea, la matemática tiene un contexto vivencial, concreto. Asimismo la quiero hacer llevar a mis aulas, y sobre todo con los niños de sexto, lo que es la parte numérica, lo que es la parte de operaciones, la veo con billetes de verdad, con billetes de juguete, pero que ellos lo puedan ver, que puedan contar, que puedan palpar. También le doy mucha importancia al uso de la calculadora, pero haciéndolo ver que la calculadora que más tenemos es la calculadora humana, la calculadora de nuestro cerebro. Entonces, ellos usan la calculadora, pero como para constatar una respuesta, más no porque ellos, o sea, la idea es hacerles ver la importancia del uso de las operaciones. Bueno, en eso consiste mi proyecto, mi trabajo. Eso fue mi trabajo de maestría, pero en la maestría lo hice con niños más pequeños y lo hice aplicando ya más juegos. Aquí lo estoy haciendo un poco más concreto a niños de grado sexto, para dejar unos buenos cimientos para seguirlos cultivando en séptimo, octavo, noveno y hasta que lleguen a 11. Aquí se enfatiza mucho en mi institución la prueba Saber IFES o prueba Saber grado 11. Se hace mensual una prueba a los estudiantes desde grado sexto hasta grado 11, todos los periodos, y se le da un porcentaje. Entonces, además de preparar para eso, preparamos también para la prueba. Tenemos ahí un conflicto porque pues esos son pruebas externas, pero que también aquí en Colombia, no sé si allá en Venezuela será lo mismo, pero aquí en Colombia sacar un gran puntaje en el IFES es una bendición, porque se puede, aunque la universidad para el estrato 1, 2 y 3 es gratis, se puede escoger la universidad que se quiera en una carrera mucho mejor con un puntaje alto. Entonces, a eso le trabajamos, a eso le trabajo, y esa es como a lo que yo quiero llegar con mis estudiantes de grado, y por eso lo estoy trabajando con grado sexto. No sé, pues escucho sugerencias y pues Sí. ahí voy. No, excelente, excelente la perspectiva. Ahora lo que vamos a enfocarnos no es en cambiar la perspectiva como una herramienta, ¿sí? No nos vamos a enfocar en generar una estrategia que permita desarrollar, por ejemplo, vamos a decirlo, la interacción lúdica como
una respuesta exacta, sino que en esta oportunidad se sugiere abordar, por ejemplo, de qué manera esa transposición didáctica, porque ya está presente Ibe Chevalar, de la interacción lúdica permite abordar esa memorización mecánica y de qué manera, por ejemplo, estos docentes desarrollan desde sus concepciones o sus representaciones sociales esa interacción lúdica desde su experiencia, cómo la llevan a cabo, de cómo la aplican, cómo la viven, cuál ha sido su experiencia, de qué manera también observas el cambio en los estudiantes, bien sea en 3 o 4 observaciones, en la aplicación de diversas temáticas con lúdica y sin lúdica. Entonces esto te permite a ti tener un contraste y que no nada más se centre en la medición o en el cambio, vamos a hacerlo, de estrategia o la incorporación como tal, sino también en la concepción y de qué manera el sujeto está presente allí, cuáles son esas bondades que ha tenido cada uno de estos docentes, si dependiendo de la cantidad de docentes que existan, ¿no? En la institución, dependiendo de lo que es lo grande que tenga la institución, en caso de que tenga otra sede, también es importante reconocer lo que son los beneficios del contexto, cuáles son también de qué manera trabaja lo que es la interacción lúdica, si son con materiales de concreto, qué tipos de materiales utiliza, qué tipo de recursos, cómo se desarrolla o cómo está presente esa infraestructura. Todo este tipo de observaciones y detalles son esenciales para conocer cómo se desarrolla ese fenómeno en ese contexto, porque la manera como lo interpretes en ese contexto no va a ser replicable, y es que ninguna investigación a nivel doctoral debe ser replicable, a diferencia de lo positivista o lo cuantitativo. Aquí no vamos a utilizar un instrumento que lo vamos a aplicar de la misma manera, no. Aquí vamos a poder tomar en cuenta entrevistas semiestructuradas, incluso a profundidad, que permitan reconocer de qué manera este docente y los estudiantes tienen una mayor comprensión de las matemáticas aplicando o interactuando desde la lúdica. Entonces, es una visión más compleja y es lo que pudiese, desde esta apertura que me das, pudiese recomendarle. Listo, profe, gracias. Aquí la idea es que el estudiante se convierta como en el protagonista de su propio proceso formativo. Esa es como la idea. Bueno, profe, muchas gracias y bueno, ahí estoy acatando sugerencias. Bienvenida. Gracias, Cecilia. Estimado David. Cecilia y profesora, yo quería hacerle un comentario que de pronto puede sentirse como fuera de contexto o pesado, ¿no? Yo quería preguntar si este cambio paradigmático, sustituir la memorización mecánica por la interacción lúdica, has sopesado el producto final. Me explico. Esta memorización mecánica no se ha aplicado únicamente ahora. Ha venido arrastrándose desde antaño. Sin embargo, esa memorización mecánica ha dado resultados en algunos contextos positivos a los niveles superiores. Tal vez no en la secundaria, pero sí en la universitaria. No sé si la proyección de tu estudio, Jacome, Cecilia Torres, Jacome el último, aborda o has proyectado esa posibilidad de interrelacionar ese objeto. No sé si me estoy explicando, me estás comprendiendo. Sí, te estoy entendiendo. Sí, profesor, usted puede Sí, redondear mejor la idea. Sí, ella está partiendo de esa es la identificación, es el punto de partida del fenómeno. Pero sí, incluso, ¿cuál es el reto? Y a través de esta cátedra que se va iniciando en el doctorado con ustedes,
es el hecho de que hay una profundización, hay un reconocimiento de los matemáticos, hay un reconocimiento de qué manera la memorización mecánica está allí presente incluso desde de los primeros años, ¿no? La manera como el niño se desarrolla, es neurociencia, es reconocer incluso los aportes de la lúdica, va a ir dependiendo de la manera como ella vaya incorporando esa perspectiva en el estudiante, pero no es un hecho. Él se coloca aquí como lo que plantea, pero no es un hecho como tal, porque si bien es cierto, podrá pasar mucho tiempo, pero la memorización mecánica prácticamente quedó así o queda como uno de los primeros aspectos que se desarrolla en el niño, cómo permite o reconoce que él comienza a desarrollar incluso los procesos, amerita una memorización mecánica, pero Sí, entonces está la incorporación de la lúdica, que es lo que ella plantea, entonces va a ser esa... ajá, disculpe, profesora, un momentico ahí para redondearle. Pues la idea mía es, nunca nos podemos alejar de lo mecánico, inclusive la primera competencia de matemáticas es eso, que el alumno tenga el algoritmo creado. Y el algoritmo creado, por ejemplo, lo podemos decir 3 por 2 6. Ese algoritmo está creado, eso está ya. Y eso es importante, o sea, es como la lúdica como un aliado para que las matemáticas se le faciliten y lo vean como es, no lo vean como ese miedo ni nada, sino que las matemáticas que llegue y que mire para qué le sirve, porque es que lo que yo observo en los 20 y pico años que llevo de ser matemática, es que de pronto el alumno no le ve la importancia de para qué le sirve, o sea, uno a veces educa para la universidad y el estudiante pues dice, por ejemplo, límites, y bueno, pues vamos a un tema más, números fraccionarios, es algo tan un cuarto, un medio, tan útil, tan utilizado, y a veces no le damos esa importancia, pero tampoco es alejarlo que él debe saber ese conocimiento, Claro. lo debe tener ese algoritmo creado. Entonces, para el profe es como un aliado ver la parte lúdica como para facilitar el aprendizaje, más no para alejarnos tampoco de la parte de los algoritmos que debemos tener todo ser humano creado ya en nuestro cerebro. Así es, hay una autora que se llama Carmen Chilina León y ella habla del modelo octogonal integrador del desarrollo del individuo. Y dentro de esos 8 dimensiones toma en cuenta lo que es la lúdica y toma en cuenta también lo que es la motricidad y entre otros aspectos que también bien se relacionan con lo que es la importancia de aprender desde la interacción lúdica, es reforzar o tener ese desarrollo de nuevos conocimientos. Entonces eso va a depender también de los autores que ella vaya incorporando, pero muy, muy buena la acotación. Gracias, mi estimada Cecilia Torres, por responder. ¿Está Cogollo presente por acá? Claro, mi profe. Ahora sí, Señora. no lo había visto. ¿Cómo está? Bien, bien. Bueno, mi profe, el punto de vista de este ensayo acerca que lo he titulado Crisis de lectura y escritura en el grado quinto, es un caso real de mi institución, porque están llegando estudiantes al grado sexto, que yo soy de secundaria, que no saben leer ni escribir muy bien. Entonces nos preguntamos los del área de español, ¿qué está pasando? ¿Será que el problema es del contexto familiar, que no hay apoyo? ¿Será estrategias pedagógicas en la institución de los docentes de primaria? ¿O será un problema de cognición? ¿Sí? Okay. Entonces esa deficiencia no podemos catalogarla como algo individual, no podemos comprenderla, ¿sí?, a través de ese paradigma interpretativo y cualitativo, a través de la comprensión, para ver de dónde viene el problema. Si es que no se están desarrollando los DBA adecuados para que el niño pueda pasar de un grado a otro,
¿Y por qué nos están mandando a esos niños de primaria a secundaria con esas dificultades? Entonces es el estudio que quiero abordar y comprender dónde radica el problema, la epistemología de ese problema. Si es la pedagogía, si es el contexto social o familiar, o si es problema de cognición que tiene el estudiante para desarrollar esas habilidades de escritura y de lectura que nos están de pronto limitando el avance a eso. Se le mutió. Sí, yo reconozco acá que tienes este tipo de inquietudes, pero también hay un aspecto y es que vienes ya arrastrando una problemática y allí viene también, tiene mucho que ver el docente. Entonces es bastante importante abordar la manera en cómo los docentes han ido planificando en la parte de lo que es la lectura y la escritura en los grados anteriores y poder incluso no centrarse nada más en grado quinto, o sea, ese va a ser tu punto de partida, pero reconocer de qué manera vienen aplicando lo que son las adecuaciones, las adaptaciones curriculares, la aplicación de estrategias para que tener ese desarrollo de habilidades y destrezas en los estudiantes, la manera como ellos lo aplican desde los primeros grados. Ese contraste de las experiencias de todos los docentes en cómo llevar a cabo ese proceso y fomento de la lectura y la escritura está bastante interesante y te permite ahí incluso, porque con los niños vas a poder observar, ¿sí? A menos que tengas un consentimiento informado del representante para que él pudiese generarte un discurso. Y sin embargo, más que todo las entrevistas aplicadas a niños, son más cortas, hay menos saturación de la información, incluso necesitas aplicación de otras técnicas. Pero hacer un grupo focal con absolutamente todos los docentes del área de lengua en todos estos primeros niveles y abordar esta temática es un muy buen trabajo y va a tener una visión totalmente integral y vas a poder contrastar los aportes que se han tenido o vamos a decir las bondades, las deficiencias, las debilidades, las amenazas, las oportunidades que se han tenido desde los primeros grados hasta grado sexto, incluso. Entonces allí hacer esa visión multilateral sobre la crisis de lectura-escritura en ese contexto educativo te va a permitir tener una perspectiva bastante amplia. Y porque centrarlo solo en un grado es que ya viene arrastrando un problema. Entonces el problema no es en grado quinto. Y los estudiantes no vienen siendo de grado quinto y es que los vienen dejando así y los vienen subiendo de grado. Entonces, ¿de qué manera actúa el docente? ¿Cuál ha sido el rol del docente? ¿Cuáles son las necesidades o las debilidades que ellos han detectado o han identificado en cada uno de sus niveles y por qué los pasa? Entonces, ¿a qué se debe esto? ¿A una política institucional? ¿A un requerimiento? O sea, ¿qué aspectos están allí más integrados en este fenómeno? Eso es bastante importante e interesante tu fenómeno de estudio, estimado. Sí. Así es, mi profe, y también nos estamos cuestionando por qué si hay unos DBA, que son los derechos básicos de aprendizaje que debe tener el estudiante Los DBA. en los grados inferiores, primero, segundo y tercero, que es donde está el primer ciclo, el primer corte, porque los siguen avanzando de grado si tienen estas dificultades. Entonces, Sí, es bastante importante porque te llegan así. O sea que la problemática viene de antes. Entonces el problema no lo vas a tomar aquí porque ya lo recibes así. Te invito a que lo veas desde esa visión macro en la que abordes a todos los docentes del área, de tu contexto educativo y de allá desde ahorita lo puedas identificar. Vas a tener una gran tesis, incluso con 5 o 6 docentes, es suficiente. No necesitas tanto abordaje para que puedas saturar la información y también la puedas manejar, porque ya más de 7 formatos clave se hace un poco más complicado por la cantidad de categorías que se van generando. Pero es bastante interesante. Gracias, mi profe. Muy bien, muy amable. Un placer. Estamos a la orden. Vamos a continuar por acá para ir cerrando con lo que es esta perspectiva. Por aquí tenemos a Ortega.
quien hace ese rechazo a la visión kantiana a través de la crítica a la reducción positivista del estudiante a un mero dato estadístico en los procesos de inclusión en Bosconia, según lo que está planteando. Y tenemos aportes incluso de Ortega Martínez Nadal en cuanto a lo que es el estudiante como un territorio. Unos toman en cuenta el sujeto de derecho y afecto al reconocer lo que es la inclusión como un problema nociológico que ve al individuo en su totalidad humana, como lo plantea Ortega. Otros aportan o toman en cuenta el constructivismo crítico, reconociendo así que el cuerpo no es una máquina, es el territorio primario de construcción de la realidad, según Martínez Nadal. Y bueno, la postura de la educación física, reconociendo así la ontología relacional y encarnada aplicada a estudiantes con necesidades educativas especiales, que también lo estamos abordando. Son algunas de las temáticas que se han tenido acá. Vamos a continuar por aquí. Tenemos una tercera perspectiva que es la tensión entre lo ancestral y lo global. Hay una visión que parte de la autonomía ancestral y va hacia lo que es los modelos de estandarización. Y surge una interrogante: ¿cómo se mide el éxito educativo cuando la cosmovisión choca con la métrica internacional? ¿Cómo se mide el éxito educativo cuando la cosmovisión choca con la métrica internacional? Hay diversos contextos y aquí se toma en cuenta la postura que tenemos aquí, que nos acaban de presentar sobre la nación Wayuu, con una visión de la educación como puerta de la preservación cultural, con el objetivo de defender lo innegociable, que es el derecho a existir como sujeto histórico con identidad propia. Esa es la postura que se toma en cuenta acá. Y tenemos también una visión, otro tipo de perspectiva, que es esa evaluaciones global, donde se toman en cuenta los resultados de PISA, donde estas pruebas PISA interactúan diversos países, más que todo latinoamericanos. Venezuela no está incorporada entre las pruebas PISA de la OCDE, y bueno, se toma en cuenta lo que es el riesgo de la homogeneización del saber, que borra las realidades territoriales y reduce la complejidad a un ranking. Esas son diversas posturas que ustedes han presentado, una centrada en la autonomía ancestral de Ceballos y otros hacer los modelos de estandarización según las pruebas PISA. Y bueno, ahí tenemos lo que es esa postura. A ver, Sami, así es, República Dominicana está en las pruebas PISA. Así es. Así es. Yo he trabajado con Dominicana ya en varias ocasiones y hemos trabajado con lo que son las pruebas PISA. Ahorita estamos trabajando con la inteligencia artificial en las relaciones de la embajada. Pero sí, tenemos también acá, vamos a minimizar por aquí, las nuevas identidades del docente como investigador contemporáneo, desde los aportes, por ejemplo, de Beisy Perales aborda lo que es el arraigo profesional. Ella señala que el compromiso ético es inquebrantable en el docente desde su praxis, hace uso de la matriz epistémica para organizar el conocimiento que nace desde y para la comunidad. Eso reconociendo así que son los aportes para ese docente investigador. Méndez, tenemos acá ese reconocimiento de la soberanía digital, donde toma en cuenta el dominio tecnológico desde los modelos como el TEPAC y el ITAN, para garantizar que el docente domine la técnica y la inteligencia artificial sin ser dominado, reemplazado o sesgado por ella. Y tenemos los aportes de la alfabetización física de Ventura, que propone una proyección nociológica sobre el cuerpo, entender el movimiento no como ejercicio, sino como conocimiento encarnado que integra dimensiones cognitivas, afectivas y motoras. Estos todos son diversas perspectivas, diversas aristas que se unen incluso para reconocer la importancia del docente investigador. Y por acá tenemos también como una órbita, que es la síntesis metateórica, ese modelo sistémico contemporáneo, donde tenemos esa perspectiva nociológica y epistemológica desde la fundamentación del saber, desde los aportes de Triana, Fajardo, Ballestas y Martínez, todos ustedes inmersos en esta investigación, en este estudio, de la perspectiva de la vigilancia y la complejidad que propone Torres, Burgos y Méndez, desde la brújula de la autocrítica y la resistencia a la dependencia cognitiva, y por supuesto se suma lo que es la postura de Edgar Morin acá. Lo que es la perspectiva del sujeto desde la praxis, desde Torres, Burgos y Méndez. Aquí está Sami nos pueden interactuar un poco. Y bueno, tomando en cuenta la brújula de la autocrítica y la resistencia a la dependencia cognitiva. Y bueno, los territorios de la praxis a través de la aplicación territorial en lectura, matemática, inclusión y cultura ancestral. Cogollo, Torres, Ortega, Nadal y Ceballos, quienes ya algunos han interactuado. Un posmodernismo reconstructivo que une el rigor de la modernidad con la fluidez y empatía del pensamiento complejo.
estos son aportes y es una manera de sintetizar las 18 perspectivas que ustedes han presentado en su primer ensayo. Y el segundo, lo que es el segundo ensayo, que me faltan 2 ya por entregar, también se las voy a enviar así, solo que no la vamos a abordar de lleno porque el otro encuentro que tenemos ya vendría siendo con un invitado especial. Quisiera escuchar a Sami, a otros compañeros que tengamos por acá que quieran interactuar. Sí, sí, claro, buenas noches. Buenas noches. Doctora y demás compañeros. Bueno, un comentario primero con relación a lo de prueba PISA, que me resultó interesante porque pensé que era un caso propio de República Dominicana y tiene que ver mucho con incluso el lenguaje contextual. Yo puedo decir una palabra X y quizá en Chile el estudiante de Chile la puede interpretar de una manera y el estudiante de República Dominicana la va a interpretar de otra. Y es una de las críticas que nosotros siempre hemos hecho a la prueba PISA, el tema de la contextualización del lenguaje. Y quizás eso tiene mucho que ver con lo que se plantea como estudio. Por eso me gustó bastante verlo. No es mi caso, pero veo que es un problema que se da también en otros contextos. Con relación al enfoque pragmático, que es lo que yo planteo, bueno, la IA llegó y nosotros no vamos a poder con ella. Por eso la propuesta investigativa es, en mi caso, apropiarse de la IA y que la IA se convierta en un recurso para el tratamiento de fuentes de información, para la creación de recursos multimodales, para la construcción del conocimiento a partir de ella y simplemente integrarla y no tratar de que, primero, que ella sustituya al sujeto y que no sustituya tampoco al maestro como ente mediador del proceso de aprendizaje de los estudiantes. Y claro está, a partir de un enfoque pragmático, donde no se descarta ninguno de los demás enfoques, sino que se articulan un estudio cuasi experimental que de alguna manera raya, ¿verdad?, en ese uso diverso de técnicas y mecanismos que me puedan a mí llevar a no solamente demostrar cuáles herramientas podrían ser utilizadas, sino a crear recursos multimodales que puedan ser utilizados para el tratamiento de fuentes de información y para la construcción del pensamiento histórico. Es la idea, es la propuesta y nada, encaminado en este proceso y abierto a cualquier sugerencia o recomendación que tengan todos ustedes, que son nuestros maestros en este proceso, para poder mejorar la propuesta. Gracias, estimado Samuel. Sí, bueno, la inteligencia artificial hoy es un buen punto para trabajarlo. Es una problemática, sí es, incluso como habíamos comentado, en la generación de nuevos conocimientos, sobre todo en la parte de la investigación, en la parte del docente, más que todo en estas necesidades que se tienen y que se requieren, por ejemplo, en países como Colombia, Perú, Chile, Ecuador, en Dominicana también. Es un requisito sine qua non que el docente tenga que estar actualizándose totalmente, incluso dentro de un ranking registrado por ejemplo, acá en Venezuela tenemos el ONTI, ¿sí?, que ya está llamando lo que es el registro de investigadores y los aportes de ellos constantemente, pero también al desarrollo del pensamiento crítico, al desarrollo de lo que es la generación del saber y la aplicación real de investigaciones y todo esto. Entonces hay ese cuidado por lo que ya les había comentado, como esa soberanía digital, la necesidad de que la IA pueda ser incorporada como un apoyo, más no como el asistente que todo lo hace o que va a permitir incluso redactarnos y dejar de lado lo que es esa necesidad de nosotros cuestionar y generar esa perspectiva socrática y mayéutica del porqué de un fenómeno e incluso de relacionarnos con otras teorías desde lo que consideramos que pudiese ser desde nuestra experiencia, porque si algo no tiene la IA es la biografía. La IA no tiene ese sentir, no tiene lo que es el reconocer el sabor, por ejemplo, de una fruta. Podrá describirle, podrá darte toda la información, pero no va a tener esa memoria. Entonces esa memoria cognitiva, esa memoria donde está lo que yo les había comentado sobre metacognición digital,
no está presente y de lleno. Incluso nosotros tenemos que ser los primeros garantes en que ella sea utilizada como una herramienta que no se deje de lado, porque por supuesto nosotros tenemos que competir y ser cada vez mejores y no satanizarla, como decirlo, sino formarnos, capacitarnos, incluso tener la mejor manera de que esta pueda ser aplicada e incorporada incluso en nuestras actividades. Sí, sí. Sí, antes de pasar con Esteban, que veo que levantó la mano, sobre todo, doctora, mi caso, que yo lo que enseño es historia, para nosotros esto es un dolor de cabeza terrible. O sea, porque no hay análisis, no hay comprensión, no hay valoración de fuentes, simplemente, bueno, hay que hacer un resumen, vamos arriba, la IA lo hace, ella lo genera y se acabó. Y lo que estamos proponiendo es precisamente demostrar que podemos utilizar la IA desde otra perspectiva. Podemos crear recursos multimodales, podemos crear podcast, podemos crear recursos audiovisuales, podemos crear recursos visuales sin caer en la necesidad, en la simple generación, sin comprensión de lo que estoy haciendo. Y para la historia esto es fundamental. Incluso asumo, en el caso dominicano, una de las competencias específicas que tiene el área de ciencias sociales, que es el uso adecuado de fuentes de información, que para el área de ciencias sociales eso es fundamental. O sea, yo puedo crear de todo, pero no dejar de lado, no quedarme con la simple creación, sino como esa creación parte también de un uso adecuado de la fuente de información, que yo tenga la capacidad, la conciencia plena de cuáles fuentes estoy utilizando para la creación de estos recursos. Son fuentes primarias, son fuentes secundarias, son fuentes visuales, son fuentes creadas en qué contexto, cuáles son los intereses del autor que crea. Entonces, a partir de eso, yo utilizo la IA como mediadora, pero al mismo tiempo yo soy consciente de lo que estoy leyendo, de lo que estoy trabajando y de lo que estoy creando con ella. Es la intención de plano. La idea no es mía, es de una cubana que me tumbó toda la idea que tenía y me dijo, mira, pero ¿por qué tú que enseñas historia no te metes en una tesis doctoral? Y después que he estado encaminando el proceso, de verdad que me he enamorado de esto. Y era lo que ella me decía, tienes que mantenerte enganchado a la tesis doctoral porque vas a pasar mucho trabajo. Y por eso trato de combinar eso, historia, que es lo que enseño, que es lo que me apasiona, con currículo, que es parte de lo que nosotros hacemos, y hacer esa vinculación. Y a enseñarse de la historia, pero sin dejar de lado el componente curricular, que es cómo eso aporta al desarrollo de la competencia específica curricular, en el caso dominicano, que es el uso adecuado de la fuente de información. Es una excelente postura, además que en Dominicana tienen también bastantes avances con inteligencia artificial, o se tiene lo que es se tiene incluso publicaciones sobre el ministerio sobre la inteligencia artificial, ¿no? Se está aplicando y se está incorporando recursos, sí, pizarras incluso digitalizadas que no la tienen no se está incorporando en todos los países. Entonces esos son avances que también puedes colocar allí como de la descripción de la infraestructura también. Y también lo que son el reconocimiento del contexto, porque también están los que son los factores socioeconómicos de los estudiantes. Todo esto incide, el contexto, lo sociocultural, y ahí es donde entra Vygotsky, ¿sí? Entonces es esencial allí, Sam. Bien, Esteban. Saludos, profe. Bienvenido. Bueno, ya en cuanto a mi idea de investigación, estaría hoy más bien reforzando cosas que se han dicho, con mi propuesta, poniendo por delante las ideas que tengo en la investigación. Como bien usted dice, acá en República Dominicana ya nosotros hemos iniciado ese proceso de digitalización. Comenzó con un programa llamado República Digital, que en sus fases iniciales se encargó de llevar laptops, tablets, notebooks a los docentes y estudiantes. Y en una segunda etapa que se encuentra ahora, es la que usted menciona, de tener pizarras digitales interactivas, que la propuesta es para que sea en todas las aulas del país. Entonces, de ahí surge esa idea de investigación
en la que menciono los marcos AI TPACK y AI TAM. Son dos marcos que se utilizan para la tecnología en sentido general, pero que mi idea es llevarlo de esa generalidad a la IA. Número uno, el marco TPACK, que se trata de que las personas tengan los conocimientos técnicos, los conocimientos conceptuales, los conocimientos pedagógicos para la aplicación de una tecnología, en este caso de la IA, y el marco TAM, que se trata de que las personas que están utilizando esas herramientas, muchos que son por políticas institucionales o por una necesidad en sí, que le vean a esa herramienta entonces una utilidad, que le vean que la herramienta, más que una carga de trabajo que le asignó un Ministerio de Educación, el que tú debes aprender a usar la PDI, debes aprender a usar nuestra IA de libro abierto, que en lugar de eso los docentes vean que es útil, vean que se les está quitando una carga laboral en cuanto a que la planificación pueden hacerla a través de un chatbot, que pueden orientarse con las actividades que diseñan para sus clases, y que a partir entonces de ese empoderamiento de la tecnología, pues que su uso vaya un poquito más allá de el simplemente yo uso la tecnología para esto, sino que yo creo herramientas tecnológicas que favorecen la enseñanza, que favorecen el aprendizaje de los estudiantes. Entonces, de ahí esa propuesta de investigación que estamos teniendo. Gracias, estimado Esteban. Es bastante interesante y sobre todo el contextualizar al momento de escribir, y lo comprendo bien, porque ustedes de verdad que lo han hecho bien incluso, pero es necesario siempre contextualizar más en la parte de cómo se está desarrollando este tipo de políticas en Dominicana, para que los terceros, por ejemplo acá en Venezuela, nosotros podamos comprender también del todo. Yo tengo cierto conocimiento porque lo he trabajado, pero otros profesores no. Entonces les invito siempre a que cada aspecto lo reflejen bien detallado, ¿sí? Entonces también sustentado con las políticas, las leyes, que si MINERT publicó en tal año la política de República Dominicana digitalizada, absolutamente todo esto los tengan bien sustentado allí, según el manual UPEL, para que de una vez lo vayan teniendo allí, ¿ok? Sé que todo esté bien sustentado, y esto le va a permitir a ustedes tener un paso adelante, ¿ok? Entonces, minimizar errores y hacer un banco, absolutamente todos les invito a hacer un banco de referencia sobre su fenómeno de estudio. Vayan haciendo su banco de referencias de manera que todo lo que vayan citando, mencionando y abordando ya lo tengan ustedes referenciado allí. Y con ese reconocimiento de las normas UPEL 2025 que se parecen a APA. Se parecen a APA, pero no son las mismas, tienen algunas diferencias. Entonces cerramos esta perspectiva con reconocer la incertidumbre como motor. La incertidumbre es un fenómeno de estudio, esa necesidad de abordar, de profundizar y de reconocer que nada es totalmente absoluto. Por ejemplo, acá Martínez señala, el conocimiento científico contemporáneo es un proceso dinámico y en permanente reconstrucción. La incertidumbre no es un obstáculo a vencer, sino el motor fundamental para el pensamiento crítico y la generación de una nueva episteme. Tenemos el viaje de la investigación educativa, no tiene un punto final absoluto, nos quedamos con esa frase. La vigilancia epistémica garantiza que sigamos cuestionando las herramientas, los datos y a nosotros mismos. Mayéutica total, ¿sí? Esa perspectiva de Sócrates. Educar